buenas, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, El Fenán y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de encuentros y ahora en la página web de Autores Indie, donde tengo publicada mi última novela que se llama La Pelirroja Rebelde y que está también a la venta en la Casa del Libro El Corte Inglés por si queréis adquirirla. Es un drama romántico, histórico, ambientado en la Irlanda de 1745 durante la última revuelta jacobita. En mi canal de YouTube hago publicaciones de mis libros o presentaciones de mis libros publicados. También hago audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como En la corte de Alejandro VI, El noble plebeyo, El conquistador del mundo sobre Alejandro el Magno, y reseño obras de grandes autores como Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas y otras obras que me han llamado la atención tanto por autora como por lectora. He abierto una sección dedicada a la Biblia, a la palabra de Dios y un ciclo de conferencias dadas por mi compañero de despacho José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura, y la última conferencia que hemos grabado ha sido el 13 de enero en la Casa Andalucía en Barcelona sobre Granada. Y también hago novelas espontáneas, esto es narradas de viva voz, como La Torre de Piedra, La Costa y El Castillo de la Imaginación. Y todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora, siguiendo con el tema de la Biblia y la Palabra de Dios, vamos a hablar de un tema que es muy importante y que alguna vez yo lo he tratado de pasada, porque es que además es lógico, dado que todos los temas de la Biblia tienen relación entre sí. Entonces es el tema de la conciencia. Yo he dicho que la conciencia opera en todos los seres humanos porque nos la dio Dios. Entonces, a pesar de que una persona no haya oído nunca hablar de Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos, ni haya oído hablar de Cristo, sin embargo, él tiene una conciencia que le dice lo que está bien de lo que está mal. Por eso yo muchas veces he dicho que no vale o no me vale con decir, bueno, es que yo nunca había oído hablar de Cristo, ni de Jehová Sebaot, ni de tal, y no sé lo que está bien y lo que está mal. Esto no es verdad, ¿eh? Por lo tanto, como todos sabemos lo que está bien de lo que está mal, Dios, en el momento en que ya tenemos uso de razón, es decir, ya distinguimos entre el bien y el mal, ya somos responsables ante Dios. Por lo tanto, todas aquellas acciones que emprendamos, ya sean por omisión, que no hacemos nada, cuando teníamos que haberlo hecho, o por acción, cuando obramos mal o obramos bien, todo tendrá consecuencias, no solo para nosotros, sino para los demás, y para nosotros en la vida eterna. Y sobre todo, cuando resucitemos. La vida eterna será para los buenos y la vida del infierno será para los malos. Ya no habrá una segunda vida para ellos. Entonces es importante que conozcamos y reconozcamos esto. La conciencia va ligada al libre albedrío, que ya había hablado de él. El poder elegir entre el bien y el mal. El poder elegir bien. Porque Dios nos ha dotado, efectivamente, de esta voluntad, de esta posibilidad de poder elegir entre el bien y el mal, lo cual es de agradecer porque no nos ha hecho robots. Hasta ahí vemos la misericordia y la grandeza que ha tenido Dios, Jehová Sebaot, pero utilizar bien ese libre albedrío, cosa que no hicieron nuestros padres Adán y Eva. Nuestros primeros padres, en el huerto del Edén, vimos como le dicen no a Dios, sí al demonio, y lo que les ocurrió después, las maldiciones que transmitieron a sus hijos. Y todo eso que ahora están descubriendo de enfermedades genéticas y tal, vienen precisamente de eso, ¿eh? No porque nosotros a veces nos portamos bien o mal, sino porque ha habido ahí una modificación de los genes para mal y ya estamos marcados con unas enfermedades. Ahora, lo que podemos hacer, aparte de ponernos en manos de los médicos, evidentemente, es estar con Dios, estar bajo la protección de Dios y de su Hijo Cristo, y entonces, a pesar, y evidentemente, tener unas pautas de alimentación, de conductas sanas, que esto van a hacer que si tenemos esa predisposición genética a alguna enfermedad, que es verdad, sin embargo podremos paliarla y con la ayuda de Dios muchas veces vamos a poder soportar algo que sin Dios es imposible de aguantar. Y a pesar de que hay gente que no cree en Dios
y que puede aguantar, porque si su voluntad es muy fuerte, yo he dejado de fumar, yo he dejado de beber y tal. Sin embargo, de nada sirve esto porque no lo hacen con Dios y las consecuencias no van a ser las mismas para ellos. Es decir, es mucho más importante el espíritu que el cuerpo. Ya he dicho que el ser humano es un ser espiritual, es decir, que tiene un espíritu, somos un espíritu, que habitamos en un cuerpo y tenemos un alma. Por lo tanto, hay los tres elementos, el espíritu, el alma y el cuerpo. El espíritu es lo que está conectado con Dios, es lo que da la vida, lo que nos da la vida. El alma son los sentimientos que tenemos, el corazón, donde está todo, las envidias, los rencores, tal, y luego está el cuerpo, que es de alguna manera la cárcel donde está encerrado el espíritu y el alma. Por eso, cuando nosotros dejamos este mundo, el espíritu se va a Dios. Seguimos teniendo las mismas personalidades, las mismas características en el mismo alma. Alma es vida. Por eso los animales tienen alma, pero no tienen espíritu, no tienen conciencia. Tienen cuerpo, igual que nosotros, tienen carne, igual que nosotros, pero lo que no tienen es espíritu. Por esto sufre lo mismo que nosotros, incluso las mismas enfermedades, que esto nos tiene que alertar un poco, pero el espíritu es diferente. No hay espíritu en los animales. Somos superiores, por lo tanto, a los animales. Entonces, la conciencia, que evidentemente no surge porque sí, ni de la nada, ni espontáneamente, es porque Dios nos la ha impuesto a todos, porque Dios la metió en nosotros, Dios nos la dio. Y por lo tanto somos capaces, ya lo he dicho, cuando somos ya un poquito mayores, de poder elegir. No los que están incapacitados por alguna causa, no los niños muy pequeños, pero ya todos los demás tenemos una responsabilidad ante Dios. Y la conciencia lasa, que es la que he dicho muchas veces, es aquella que tienen los psicópatas. Personas que ya, evidentemente, no tienen empatía con el ser humano, es decir, que no sufren el sufrimiento, no se dan cuenta o les da lo mismo ese sufrimiento que infringen a las personas. Son completamente frías. Esto se ha descubierto y es verdad que si lo vamos viendo, hay personas que hacen las 1001 barbaridades y se quedan tan frescas. E incluso se alegran del mal ajeno. ¿Por qué? Porque yo creo que ya no tienen ninguna empatía, ninguna misericordia, ninguna simpatía. Están ya completamente cogidos por el mal. Yo creo que están ya poseídos por el mal, ya son malos. Y lo único que les queda ya es la muerte y ya están en el infierno totalmente. Por eso decía también que tengamos cuidado con las prácticas y el camino que tomamos en la vida, porque esto va a ser decisivo para nosotros. Es verdad que ha habido personas que han hecho atrocidades, se han arrepentido y Dios los ha perdonado y después se han convertido en justos. Recordemos a Dimas, el buen ladrón, cuando está con Cristo crucificado, le pide perdón y Cristo le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Es verdad que un acto de contrición, pero verdadero, hace que se le perdone los pecados. Y al contrario, esto está en la Biblia, cuando se dice que Dios no tiene en cuenta tanto el principio, sino el final de las personas. Y que de nada sirve, no va a castigarnos Dios por los pecados de nuestros padres, porque esto sería injusto, sino que cada persona tiene que ganarse el paraíso o el infierno. Quiero decir con esto que a lo mejor una persona que siempre ha sido buena en su vida y ha tratado de hacer el bien, si al final de su vida empieza a hacer actos malos y se vuelve al mal, si no está con Cristo, si no tiene la salvación, esta persona ya irá al infierno, a pesar de todas las buenas obras que haya hecho. ¿Por qué? No tiene la salvación. Cuidado con estas cosas, porque antes, cuando no estaba el Cristo y no había la salvación por medio de Cristo, todos aquellos que hacían el bien y luego hacían el mal, Dios iba contra ellos. Y al revés, aquel que había hecho el mal pero luego se convierte a Dios, este es reputado como justo, cosa que no entendemos, pero que está en la misericordia de Dios. Esto es como ya
he hablado y tengo que hablar siempre del tema de la predestinación. ¿Qué es la predestinación? Y yo lo había explicado cuando Cristo. La predestinación es que Cristo, que Dios, mejor dicho, Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos, lo que hace es elegirnos para Él. Y por lo tanto, vemos cómo ya somos salvos por una serie de actos que realizamos. Esto ya lo había explicado también. Nos damos cuenta que a pesar de toda nuestra suciedad, a pesar de todos nuestros pecados que hemos cometido, volvemos al redil siempre, porque éramos de Cristo, porque éramos de Dios, y Dios nos llama. Es algo especial, pero no porque lo mereciéramos ni porque somos buenos. Lo grande no es que nosotros amemos a Dios, sino que Dios nos amó primero. Son conceptos que tenemos que tener clarísimos para poder entender el corazón y la mente de Dios. Y esto, como decía ayer, no se entiende por nuestra sabiduría ni por nuestra inteligencia, sino por la palabra de Dios y pidiéndole ayuda a Dios con el Espíritu Santo. Por tanto, la conciencia la tienen todos. La tienen los ángeles, la tienen los demonios, la tienen las personas. Poder elegir el bien o poder elegir el mal. Y esto es importantísimo para nuestra vida eterna. Entonces, cuando venimos a la Biblia, cuando venimos a la palabra de Dios, empezamos a entender muchas cosas que antes eran como un misterio. Entendemos cómo debemos servir a Dios, cómo debemos aceptar a Jesucristo, porque no ha de ser de boquilla, sino interiormente, humillarnos ante Dios, pedirle perdón por nuestros pecados y ya servir siempre a Cristo y a Dios. En el momento en que ya empezamos a obrar de esta manera, se ocurre una transformación, lo que yo decía, la conversión del cristiano, ¿no? Ocurre en nuestro espíritu, ocurre en nuestra alma, una especie de transformación que nosotros no vemos, pero que los demás empiezan a ver. Y todo está ligado con la conciencia y el libre albedrío. Elegimos bien y por lo tanto los ángeles buenos de Dios, los ángeles malos de Satanás, lo ven. Ven que ahí hay un cristiano, ven que ahí hay un servidor de Cristo, ven que ahí ya tenemos un sello que es el Espíritu Santo y ya nos hemos salvado del infierno y ya no tenemos nada que ver con el mundo, porque el príncipe de este mundo es Satanás. El mundo está bajo el dominio del maligno. No olvidemos esto. El que manda aquí es el demonio. Y si no se desborda el mal, es por la iglesia de Cristo, porque Dios prometió a David que su descendencia no tendría fin y que el infierno, las puertas del infierno no llegarían nunca a destruir la iglesia de Cristo. Nunca podrían con él. Pero todo esto tenemos que verlo bajo la palabra del Señor, confiar en Dios. Y luego nuestra conducta tiene que ser diferente una vez convertidos o somos ya cristianos, conforme a las normas de Dios y contrarias a las normas del mundo. No nos tiene que importar lo que piense la gente, no nos tiene que importar lo que piensen ni siquiera nuestros familiares, ni nuestros amigos, no. Tenemos que ser ya distintos de ese mundo. Cumplir las normas, cumplir las leyes, pero no aquellas que van en contra de la palabra de Dios. Ahí sí que Dios nos dice no. Las normas del mundo, de los gobiernos, de los estados, hay que cumplirlas, ser buenos ciudadanos, porque Dios quiere que cumplamos, porque de alguna manera se ha permitido, pero no aquellas normas que vayan en contra de la palabra de Dios. Y ahí es cuando nosotros debemos demostrar que somos fieles a su palabra. Y el Señor nos va a gratificar y nos va a bendecir. Vemos en la Biblia está plagado de ejemplos de profetas, de hombres y mujeres que sirvieron a Dios. No les importó la muerte, no les importó la persecución, no les importaron los insultos, ni que los agredieran, ni que tal, porque servían a Dios. Algunos tuvieron que ser llevados al cielo rápido, como Elías y como Enoc,
Y otros aguantaron el martirio, como los apóstoles de Jesús y también incluso como Isaías y otros. Por eso no tenemos que tener miedo al mundo, no tenemos que tener miedo a lo que van a hacernos o a decirnos, sino que tenemos que seguir la voluntad de Dios, y la conciencia nos dice: esto que haces está bien, esto que haces está mal. Y entonces, cuando ya nos venimos a Cristo, cuando ya somos cristianos, empezamos a tener como una campanita, que es el Espíritu Santo, que nos va dando fuerza, nos va dando ánimos. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los guía y los protege. Y nos va diciendo: esto que has hecho no está bien. Y entonces sentimos tristeza. Señor, ¿qué me pasa? ¿Por qué me ocurre esto? ¿Por qué sigo cometiendo esta falta? ¿Por qué tal? ¿Por qué? Porque somos malos. Pedimos perdón a Dios en nombre de Jesús y intentamos por todos los medios no volver a cometer el mismo error. Y lo hacemos. Y esto es una gracia especial, una fuerza que nos da Dios, porque nosotros ya no la tenemos. Sosteneos en el Señor y poder de su fuerza, que decía Pablo. Y es verdad que empezamos a experimentar algo especial. Algo especial. Es decir, Dios ve que nosotros tenemos ánimo de hacer el bien, aunque nos cueste, y Él nos va dando una fuerza, nos va ayudando. Y si hemos hecho esto mal, mañana lo vamos a hacer bien. Pero nunca creernos que porque somos creyentes y somos cristianos, todo lo vamos a hacer bien. Esto es un error que cometemos muchos, todos. La vanidad de que yo creo, no es maldad, es ignorancia. O es maldad, quiero decir que no es que lo haces adrede. Al contrario, tú quieres hacer el bien, siempre no ofender al Señor, pero te das cuenta de que es imposible. Es decir, con Dios lo puedes todo, sin Dios no puedes. E incluso lo que decía Pablo, el hombre nuevo y el hombre viejo. Tenemos ya dos voluntades enfrentadas dentro de nosotros, que están luchando, el hombre bueno, el hombre malo. Y está luchando en nuestra alma, en nuestra conciencia, en nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque el mal sigue dentro de nosotros. Lo que pasa es que le estamos dominando. Esto es importante explicarlo. Es decir, cuando nosotros somos creyentes y cristianos y nos hemos sometido a Cristo y nos hemos sometido a Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos, hay una transformación en nosotros. Entonces, lo que de alguna manera nosotros no tendríamos a hacer el bien, o hacíamos un bien que a Dios no le agradaba o no valía, o era insuficiente, empezamos a notar que ya amamos más al prójimo, que ya empezamos a hacer cosas buenas, que incluso ya no pecamos tanto. ¿Por qué? Porque empieza a haber una transformación y vemos el mundo de una manera diferente a como lo veíamos. Nos entristecemos cuando hacemos el mal y tratamos de remediarlo y pedir perdón. Esto es porque ya tenemos a Cristo. Ahora, también notamos que la maldad está con nosotros. ¿Y esto cómo puede ser? Lo que he dicho antes. Y porque además estamos justificados ante Dios, santificados, es decir, justificados ante Dios porque hemos admitido a Cristo y nos ha limpiado nuestros pecados, y Dios, cuando nos ve, ve a Cristo. Y nuestros pecados han sido borrados. Ahora, y apartados del mal. Pero eso no quiere decir que nosotros no somos perfectos. Todavía nos falta la glorificación cuando ya estemos en el cielo con Cristo y con Dios. Nos falta todavía ese último paso. Y claro, como nos falta eso, es como si, por ejemplo, no sé si el ejemplo está bien, por analogía, un escultor, imaginemos que hace una estatua preciosa, perfecta, o todo lo perfecta que podemos. Pero sin embargo, uno de los pies no lo termina de hacer. Pues la estatua parece coja. Pues esto es parecido. Estamos bien, pero no estamos perfectos. Estamos como el que tiene, ahora me viene un ejemplo quizás más idóneo, más correcto, como el que tiene una enfermedad crónica. Esto es el mal. Una enfermedad que le hemos puesto remedio, porque ahí está Dios, ya nos ha dicho: tú tienes esta enfermedad, pero la vas a poder aguantar porque yo te voy a dar la medicina. Pues esto es estar con Jesucristo. No nos quita ese mal físico, pero sin embargo nos da el tratamiento para que podamos soportarlo y la enfermedad no nos coma
o no nos hunda. Pues esto es igual. Esto es lo mismo. ¿Es que somos ya perfectos? No. Pero tenemos una diferencia enorme a como éramos antes. No hace falta siempre poner el ejemplo de los que no creen en Dios. Ya tenemos una diferencia enorme, que es que ya sabemos que somos malos. Tenemos la conciencia que nos dice la realidad. ¿Es que el que no es creyente no sabe que está haciendo el mal? Claro que lo sabe, pero no le importa. ¿Es que el que ha abandonado a Dios no sabe qué hacer el mal? Claro que lo sabe, pero no le importa. Porque si le importara dejaría de hacerlo o trataría de dominarse. Esta es la diferencia, el dominio de uno mismo. Y con esto ya termino. El dominio de uno mismo es lo que hace la diferenciación entre la persona que sigue a Dios y la persona que no sigue. Noé pecaba porque no era perfecto, Enoc pecaba, Moisés pecaba, Abraham pecaba, ¿por qué? Porque no eran perfectos, pero con una diferencia enorme respecto de los paganos, del que no creía en Dios o no le importaba. Ellos se daban cuenta que hacían el mal y le pedían perdón a Dios. Y trataban por todos los medios de inculcar esto a sus hijos y además dan un buen ejemplo. Por eso se dice que Enoc fue justo, hallado justo ante los ojos de Dios. Abel, que fue el primer justo nombrado en la Biblia, el justo Abel, Matusalén, Noé, Abraham, Moisés, toda esta gente eran personas como nosotros, no eran ángeles ni eran perfectos, no. Por eso es un error cuando la Iglesia Católica sube a los altares a las personas. No sabe lo que está diciendo. No sabe lo que está diciendo, porque solo se puede adorar a Dios y se puede adorar a Cristo. Todo lo demás, fuera. Y esas personas eran seres humanos imperfectos. No se puede adorarles, porque le suben a los altares ya como objeto de adoración. Y voy a pedir a Judas Tadeo, y voy a pedir a María, y voy a pedir a tal, para que interceda ante mí. No es así. Solo Cristo intercede ante nosotros, o sea, ante Dios por nosotros. El único camino. Todo lo demás son tonterías. Son cosas del mundo, son cosas de la Iglesia. Está todo pervertido el mensaje de Cristo. Por lo tanto, no sigamos, saliros de ahí. Lo dice la Biblia. Saliros de esas religiones y de esas cosas que son falsas. Primero, practica la idolatría. Después, la misa, están sacrificando constantemente a Cristo como si con una vez no bastara. Y otras prácticas de santos y cosas de estas que no interesan. Cosas que no son reales. Que si la virginidad de María, la virginidad de María, que si la Virgen María a los altares, la reina de los cielos, mentira. ¿Dónde está en la Biblia esto? Esto es mentira. Pero esto da dinero, las procesiones, todo esto son mentiras. Bobadas que lo único que hacen es, evidentemente, atraer a los fieles. ¿Por qué las reliquias ya la gente no las sigue? Porque se han dado cuenta que es un cuento. Porque no da dinero. Pero antes se hacía. La cruz, todo esto son amuletos. Amuletos que venían de Grecia y de otros sitios. Paganismo puro. No os pongáis cruces. No os pongáis medallitas de la Virgen, no sé qué. Esto Dios no lo quiere. Esto es pagano. Esto es del diablo. Porque tras eso se esconde el demonio. Por lo tanto, seguir a Cristo, seguir a Dios, seguir la Biblia y todo lo demás dejarlo. Por tanto, la conciencia la tenemos todos desde el mismo momento que tenemos sentido común. Y lo que hay que hacer es seguir a Dios y abandonar todas esas prácticas sucias y feas que a Dios no le agradan y que lo único que hacen es perjudicarnos. Y por tanto la conciencia va ligada al libre albedrío y tenemos que tener mucho cuidado de hacer cosas que no desagraden a Dios. Y sin darnos cuenta, cuando está bien, cuando evidentemente no lo sabíamos, éramos ignorantes, no es que esté bien, pero que Dios no nos lo tenía en cuenta, pero ahora que somos cristianos y que somos creyentes, tenemos que ir a la palabra de Dios y ver lo que a Dios le agrada, lo que a Dios no le agrada, y lo que he dicho antes, ser valientes frente al mundo. Esto que tú dices no está bien, por esto, porque lo dice la Biblia, porque tal y cual. Y no importarnos los ataques porque los vamos a tener.
Nos van a agredir, nos van a matar, nos van a insultar, porque evidentemente ese no es el lenguaje que ellos quieren imponer. Y nos quieren imponer su modo de vida, su lenguaje, su cosa, y esto se va acercando al Apocalipsis y al Anticristo, que prefiero no verlo, porque esto va a ser horrible, pero que aún así Cristo y Dios va a defender a su iglesia, y va a hacer que no prevalezca el mal, porque si aumenta el mal, más aumentó la gloria. A Dios no le van a callar, por mucho que digan, que no digan, porque el príncipe de este mundo será Satanás, pero Jehová Sebaot es el Shaddai, el Todopoderoso, y nadie ni nada puede contra él. Por lo tanto, seríamos sabios si nos pusiéramos bajo el dominio de Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos, el Altísimo, y bajo el dominio de Jesucristo. Así nos irá bien. Y esto es todo un poco lo que yo quería decir sobre el tema de la conciencia, y gracias por haberme escuchado.